Ay, que se me va la pantalla. CFA de Análisis Económico y Mercado de AFI. Salvador, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, llegamos a una jornada ya de resaca del Banco Central Europeo, esa cita subrayada con rojo. Llegábamos ya con los mercados descontados esos 25 puntos básicos sobre la mesa y pidiendo esa subida de 50 puntos básicos, que finalmente se confirma señalando que habrá más en septiembre, pero que todo irá paso a paso, piano a piano. Salvador, ¿qué te parece? ¿Cuál es el análisis de esa decisión principal del Banco Central Europeo de la jornada de ayer? Sí, pues como bien sabemos, el mercado, el BCE en junio, dibujó como una subida de 25 puntos básicos para esta reunión de julio. Sin embargo, pues en parte sorprendió al mercado porque finalmente la subida fue de 50 puntos básicos, ¿no? No obstante, pues esta subida podría estar justificada por dos vías. Por un lado, los datos de inflación no hacen más que subir, sobre todo la inflación contemporánea, con el último dato que tuvimos en el área euro de un 8,6, y por otro lado, pues sabemos que se ha puesto en marcha, ¿no?, esa herramienta que en principio la llamábamos herramienta antifragmentación, finalmente, ¿no?, es la herramienta TPI. Entonces, pues puede ser que esa subida de 50 puntos básicos también haya sido para contentar al ala más hawkish, ¿no?, en la medida que también se necesitaba su apoyo para poner en marcha este instrumento de forma lo más rápida posible. Ese TPI, por sus siglas es inglés, ese mecanismo antifragmentación, señalaba Christine Lagarde que va a estudiarse caso por caso, que el Consejo de Gobierno va a decidir cuándo se aplica y que evidentemente eso también, deja a un lado también a países que se encuentren en régimen de procedimiento de déficit excesivo. De alguna manera, ¿cómo se traslada, cómo va a funcionar con lo que se sabe de este mecanismo y cómo va a actuar para tenerlo de una forma más plástica? Sí, bueno, en primer hay que decir sobre ello, y bueno, se coge en y es que el primer mecanismo de defensa para combatir, ¿no?, pues los posibles repuntes de diferenciales que haya en ciertos países, ¿no? Todos sabemos que nos estamos refiriendo a la periferia, pues ese mecanismo es el PEP, ¿no?, el programa que se puso en marcha para la pandemia, sobre el cual ahora hay un volumen muy importante de reinversiones, y esas reinversiones se pueden desviar. El BCE tiene flexibilidad para acudir a comprar más de ciertos países que estén sufriendo más su deuda en los mercados secundarios, ¿no? Y este nuevo programa, como también se señaló y se recoge en el statement, solo se pondrá en marcha en caso de que se interprete que los diferenciales de un determinado país, ¿no?, las condiciones financieras de un determinado país se elevan de forma significativa o se endurecen de forma significativa por motivos ajenos a los fundamentales propios del país. Por tanto, es posible que este instrumento nunca llegue a implementarse, ¿vale? Quizás, si llega este momento que el BCE ha dibujado en el statement que tendría que producirse y así lo deciden, pues podría ejecutarse y realizar compras a través de este programa. Pero podría ser perfectamente que pase el tiempo y que este programa nunca llegue a ejecutarse. Señalabas que esa aplicación va para países que se vean sometidos a condiciones externas, pero ayer, por ejemplo, veíamos cómo la dimisión de Draghi disparaba esa prima de riesgo italiana, ese nivel de riesgo, ya que parece que la confianza, la solidez la traslada el primer ministro que dice adiós. De alguna manera eso estaría exento de esa cobertura porque pertenece a una situación interna, ¿o sí entraría dentro de ese ámbito de actuación? Efectivamente, el objetivo de esta herramienta es atender a cuestiones como esta y evitar volatilidades, pues debido a motivos internos, como todos sabemos, ¿no?, que ha ocurrido recientemente con la dimisión de Draghi que presentaba ayer, ¿no? No obstante, es cierto que en algunos momentos, pues la línea entre los riesgos idiosincráticos y los riesgos externos, pues puede ser una línea muy delgada y que ahí se podría pensar, ¿no?, que al final quedará o habrá cierta discreción por parte del BCE. Pero sí, sobre el papel, efectivamente, solo podrá activar este mecanismo ante riesgos externos o ante una volatilidad provocada por los mercados que, según el propio criterio de la autoridad monetaria, pues no esté justificado. Lo que estamos viendo también, y más allá de ese mecanismo de fragmentación, mirando a los tipos y hablando de volatilidad, Christine Lagarde explicaba cómo finalmente se había
inclinado por esa subida del doble de lo previsto, esos 50 puntos básicos, precisamente por ese movimiento a la baja del euro, por haber perdido la paridad frente al dólar, aunque, bueno, lo que es se supone el valor del euro no es que sea un objetivo, pero sí esa inflación, y evidentemente la inflación sí se ve movida por lo que es esa pérdida de valor del euro frente al dólar. ¿Cuál crees, por lo tanto, cómo va a dirigirse esa política monetaria una vez que sabe que responde al movimiento del euro y de alguna manera tenemos que esperar que sostenga al euro por encima? Le interesa a Europa de esa paridad que nos ha puesto en el riesgo y en la cuerda floja en estas 2 últimas semanas. Sí, o sea, nadie puede despreciar pues el efecto que tiene el tipo de cambio en la inflación, que es muy importante, y lógicamente el BCE pues tiene que mirar una variable tan importante como es el tipo de cambio. No obstante, realmente el principal problema y el principal objetivo que tenía ahora mismo la institución es pues combatir esa inflación tan elevada. Y, o sea, y tampoco podemos olvidar que todo esto en un contexto en el que el horizonte para el ciclo económico pues no es nada positivo, ¿no? Y los riesgos de recesión en Europa, sobre todo por el corte de suministro del gas, cada vez son más elevados, ¿no? En este sentido, también el BCE pues tenía que acelerar esa subida de tipos, ¿no? O adelantar esa subida de tipos, porque parece complicado, ¿no? Imaginarse un BCE, por ejemplo, a inicios de 2023 que continúe subiendo tipos, pues si el daño económico que se ha hecho Europa pues es significativo, ¿no? Entonces, contestando a tu pregunta, es muy importante esta variable financiera, el tipo de cambio, ¿no? O sea, creo que todos estamos más cómodos con un euro-dólar en niveles en torno a 1,10 y no en esta paridad, pero al final el objetivo fundamental pues es detener ese repunte de la inflación contemporánea que no deja de subir. No tanto las expectativas de inflación, ¿vale? Las expectativas de inflación a largo plazo, esas sí están siendo controladas por el Banco Central Europeo y el mercado no está viendo una inflación en estos niveles durante un periodo largo. Y por periodo largo me refiero a 2, 3, 4 o 5 años, ¿no? Querría preguntarle, en medio de este contexto, ¿no?, de todas estas movidas que anunciaba en la jornada de ayer el Banco Central Europeo y sobre lo que puede anticipar, de alguna manera señalábamos como ese mecanismo antifragmentación, apuntabas, se refiere a movimientos externos, a volatilidades del mercado más allá de los problemas internos, señalabas, pero en el fondo esa crisis de prima de riesgo que se ha descartado que vaya a existir en cualquier momento porque lo iba a asegurar ese mecanismo antifragmentación, en realidad no se queda suspendida con ese mecanismo y vuelve a precisar de esas compras por parte del Banco Central Europeo, que de alguna manera aquí nos decía en Negocios Televisión esta misma semana el secretario de Estado de Economía que esa herramienta de compra se ha convertido como la principal arma de los bancos centrales para garantizar, ¿no?, el escenario y la estabilidad. No sé en ese contexto si tenemos que aventurarnos a realmente Lagarde con este mecanismo que se diseña, se garantiza la estabilidad de las primas de riesgo o todavía vamos a poder enfrentar ese escenario, porque está claro que ese TPI no es un escudo para las primas tal cual. Sí, o sea, podríamos decir que si fuese un instrumento en el que el mercado estuviese 100% seguro de que iba a ser efectivo, ¿no? Pues ayer, más allá de la crisis política italiana, pues hubiésemos visto una rebaja sustancial de las primas de crédito de la periferia, ¿no?, de Italia, pero también de España. Y sin embargo, ayer pues no lo vimos, ¿no? Entonces, mi opinión es que sí es una herramienta que en ciertos momentos de tensión puede dar algo más de tranquilidad a los inversores, pero creo que no es una herramienta que va a eliminar la volatilidad que estamos viendo en los diferenciales periféricos en los últimos meses, y esa volatilidad entiendo que va a seguir durante los próximos meses y más si cabe con todo el ruido que se va a generar ahora en relación a las elecciones italianas, pues que ¿no?, casi ya con toda seguridad pues serán el próximo otoño. Por lo tanto, vamos a tener que ver muchas mensajes de aquí a esos próximos encuentros después del verano, cuál sea ese próximo movimiento en el camino de la normalización de la política monetaria, vigilando inflación, pero está claro que también lo que es la credibilidad del mercado de deuda y las perspectivas de crecimiento van a poner el contexto difícil, incluso después del verano. Efectivamente, lo que señalaba.
puede ser que después del verano pues nos veamos unas previsiones económicas que cada vez se revisen más a la baja con un BCE, bueno, siguiendo la política de los principales bancos centrales de todo el mundo, ¿no? Quizás la excepción es el Banco de Japón, pero puede ser un contexto complicado con un endurecimiento progresivo de las condiciones financieras a la vez que el deterioro económico pues hace más mella, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por este análisis. No sé si de alguna manera podría, antes de despedirnos, preguntarle qué es lo que espera ya con la última gran cita para antes de los que se marchen de vacaciones en agosto con la Reserva Federal, con Powell como última cita justo después de Lagarde. Sí se espera el mercado subida a 75 puntos básicos, pero tampoco se han descartado esos 100 puntos básicos en algunos momentos. ¿Cómo cree que va a ser la escena del Banco Central americano antes de decir adiós este mes de julio? Sí, hasta hace bien poco buena parte del mercado estaba descontando subidas de 100 puntos básicos. No obstante, ahora parece que el grueso está esperando subidas de 75 puntos básicos, que parece que será lo más probable, ¿no? Y al final, pues el contexto al que se está enfrentando Estados Unidos, sin ser los daños que está ocasionando la guerra, pues no tiene nada que ver el impacto en Estados Unidos con Europa, pues sí se observa, ¿no?, en la economía americana, que estaba aguantando bastante más que la europea, pues sobre todo el deterioro de la confianza, cómo se está reduciendo el consumo en los últimos meses, sobre todo lo más importante es cómo se está cayendo la confianza en Estados Unidos, pues hace que esas subidas de la Fed, que las va a tener que realizar sí o sí para controlar una inflación que solo hace ir al alza, pero quizás tenga que ser algo más precavido y, por tanto, yo creo que esta subida será de 75 puntos básicos y no los 100 puntos básicos que se esperaban hasta hace poco. Bueno, pues nos vamos a quedar con esa previsión. Gracias por acompañarnos esta mañana, Salvador Jiménez, CFA de Análisis Económico y Mercados de AFI. Un placer. Feliz jornada.